Nos encontramos ahora con la visita del doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Doctor Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, Manuel Martín. Buenos días, bienvenido. Doctor Gutiérrez, queremos comenzar justamente la entrevista abordando el tema de la protección legal que tienen las mujeres en relación a los hechos de agresión contra ellas. Usted ha manifestado que existen vacíos legales, que habría que reformular ciertas normativas. En ese sentido, de manera precisa, ¿cuáles vendrían a ser justamente esas correcciones que ayudarían justamente a proteger, digamos, a las mujeres en contextos de agresión y violencia? Bueno, en realidad probablemente existan, no es que haya señalado precisamente eso, esa es una parte de algunas de mis declaraciones. Probablemente existan algunos vacíos legales o algunos déficits, pero creo que este no es un tema de leyes. Yo lo que he señalado es una cosa muy distante de eso. Lo que he dicho es lo siguiente: mire, tenemos 22 años de existencia del Ministerio de la Mujer y el presupuesto en este momento del Ministerio de la Mujer es 450 millones. Hace 3 años era 350 millones. Si hacemos un cálculo, una matemática de cuánto hemos gastado más o menos en soles constantes en estos 20 y tantos años, vamos a llegar a la conclusión de que hemos gastado alrededor de 8.000 o más de 8.000 millones solo en ese ministerio. ¿Ya? Y existe una institución que se denomina Centro de Emergencia Mujer, que tiene como principal tarea justamente coberturar todos estos actos de violencia en la etapa en la que ya se realizaron los actos de violencia. Muy bien, hay 300, algo menos de 300 centros de emergencia mujer, y lo mínimo que cuestan al año es 120 millones de soles. Y estos centros van camino a los 20 años, tienen 19 años más o menos. O sea, estamos hablando de más de 2.000 millones que hemos gastado. Y todos los indicadores, y esto es lo primero que he dicho, todos los indicadores escalan todos los años, suben todos los años. Entonces, es evidente que la institucionalidad para detener la violencia contra la mujer no está funcionando. Claro. Porque tenemos 20 años con las mismas instituciones, con presupuestos que suben, sin embargo, los indicadores siguen subiendo. Bueno, entonces, termino con esta idea. No. Entonces, me he preguntado, y quiero reiterar la pregunta en este espacio, ¿qué nos hace suponer que haciendo lo mismo, si estamos viendo que los resultados son claramente negativos, las cosas van a cambiar? Esto es lo primero. Entonces, mi primer cuestionamiento es: necesitamos saber, dentro de la institucionalidad, del modelo de atención de esta política pública, qué es lo que no está funcionando. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Y segundo, una vez que se han identificado los vacíos, los déficits, las deficiencias, tenemos que empezar a solucionarlo. Yo aquí, si me dan el espacio, voy a mencionar una que otra para que no quede esto como una análisis general. De manera que eso es lo que he mencionado. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que uno de los espacios fundamentales para la lucha contra la violencia hacia la mujer es el sistema de justicia. Bueno. Y en el sistema de justicia, Manuel Martín, en el sistema de justicia, aunque hay jueces y fiscales que sí entienden el enfoque de derechos de igualdad, la gran mayoría, desafortunadamente, tiene un patrón machista. Y se está instalando el indubio pro agresor, es decir, la duda favorece al agresor. Así es. Porque yo les pregunto, ¿qué tiene de común el caso Arlet Contreras? Exacto, ahí está. ¿Qué tiene de común totalmente el caso de Juanita Mendoza? Así es. ¿Qué tiene de común el caso de Evi Ágreda? Yo les voy a decir qué tiene de común esos 3 casos. Que en todos los casos, el enfoque con el que se mira la agresión es un enfoque que favorece al agresor. Sí. Porque en el caso de Arlet Contreras, en primera instancia, la sentencia fue lesiones leves. Y en segunda instancia fue exculpado. Es increíble. Hace 3 años, esta joven
viene luchando por la justicia y se estrella en una muralla no solamente de indiferencia, sino una muralla de un concepto y una interpretación equivocada del derecho. Doctor Gutiérrez, se estrella con César Inostroza, porque el juez supremo César Inostroza presidió la sala penal transitoria que le negó la transferencia de competencia de Ayacucho a Lima, que la misma Red Contreras había pedido, y lo había pedido porque en Ayacucho, según lo que dijo Arred Contreras, el agresor pues contaba con influencias y poder ante los jueces. Sí. El sentido común señala que lo mejor era entonces trasladar este caso a Lima. Mire, y el señor César Inostroza se lo negó. No hay, se presta a otro tipo de suspicacias, no solamente, digamos, a un enfoque machista, sin duda, sino pero conectándolo, digamos, con la coyuntura actual de la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, a un asunto también de corrupción. Bueno, en ese particular caso y en ese particular aspecto, y con esto no quiero salvar a nadie, sin duda, habían razones de carácter técnico, pero sí podría, no necesariamente a Lima, pero podría haberse ido a otra jurisdicción. De acuerdo. Muy bien, pero con eso digo, no quiero salvar. No, sí, lo entendemos. Ahora bien, si nosotros sumamos 3 cosas que son deleterias, absolutamente negativas para este combate contra la violencia hacia la mujer, estas 3 cosas que voy a mencionar, la batalla de entrada está perdida. Mire, en primer lugar, una visión formalista, una visión absolutamente, excesivamente garantista para el agresor, la primera, una visión absolutamente garantista. Segundo, una visión machista dentro del sistema de justicia, empezando por las comisarías, las fiscalías, el propio juzgado. Y en tercer lugar, a eso lo combinamos con corrupción. Oiga, claro, es un tema de construcción cultural, ¿no? Que tiene que desplazarse, pero esto se va a conseguir, digamos, no de manera inmediata. Este es un proceso. La pregunta es, ¿se ha iniciado con ese proceso de ir desplazando, digamos, dentro del imaginario social el machismo? Porque, por ejemplo, la educación acá juega un papel importante para formar otro tipo de ciudadanos. Permítame esta analogía. Por ejemplo, en salud, usted tiene que tener una salud preventiva de cara a que los niños, quienes hoy son niños, cuando sean jóvenes, adultos o ancianos, no tengan un impacto de enfermedades que genere una mayor demanda del sector salud. Pero ya tiene usted adultos y tiene ancianos y tiene que atender también las enfermedades de hoy. En la gestión pública siempre se actúa en 2 tiempos, en el mediano y largo plazo y en el plazo inmediato. Extrapolando estas ideas al problema de la violencia hacia la mujer, en el largo plazo, la batalla se pierde o se gana en las aulas escolares. Escolares, claro. Allí. Es donde formamos nuevos ciudadanos. Ahí es donde tenemos que destruir los patrones de conducta machista. Y nos seguimos peleando por el enfoque de género. Por palabras. Cuando el enfoque de género, creo que todo el mundo debería entenderlo, ¿no es cierto? Es algo que es absurdo seguir discutiendo sobre algo que ya debería estar hace rato. Lo que pasa es que si yo tomo un texto y digo, lo leo con un prejuicio o lo leo con un ojo solamente, claro, ¿no? Con un juicio previo, por eso digo un prejuicio. Mire, el enfoque de género no es otra cosa que un enfoque de igualdad. Así es. Para decirlo en una línea y para decirlo de manera sencilla. Para pasarlo en limpio. Igualdad. Sí, pero yo lo quiero ver con una carga ideológica o con un prejuicio, entonces ese debate es baldío, no nos conduce a ningún lugar. Eso en primer lugar. ¿Se tiene que enseñar esto a los niñas y niños? Por supuesto. No solamente es mandatorio, sino es inexcusable. Tiene que hacerse. Porque, como digo, ese es el esfuerzo de cara al largo plazo. Ahora bien, sin embargo, en el corto plazo, déjeme decirle que en el corto plazo se tienen que hacer cosas. Existe una ley que es la 314. Esta ley manda, entre otras cosas, que los gobiernos municipales den una ordenanza municipal para evitar el acoso, la violencia contra la mujer. En Lima hay 43 distritos. ¿Cuántos distritos cree que han dado esa ordenanza municipal? Creo que 1, ¿no? 18 de 43. Perdón, estaba muy mal. ¿Ya? Porque me acordaba de San Luis, creo que está. Bueno, en fin, hay varios. Lo que quiero decir con esto es que si en Lima está pasando eso, claro, imagínense lo que está pasando 18 de 43 distritos es poco, ¿no? Hay 18 que han dado la ordenanza. Ahora hay que ver qué tan bien está la ordenanza y hay que ver si se está aplicando. Y aprovecho este punto para decirle que en la ley de presupuesto del año 2018 se le asignó a la Defensoría un monto para poder supervisar todo esto.
¿Saben cuánto le han dado a la Defensoría estando a julio para estos temas? 0. Entonces, ¿qué compromiso puede haber con... Claro, el interés se mide realmente por las acciones, no por lo que se dice. Lo que no está en el presupuesto no existe en la gestión pública. Ese no interesa. Es lo que tratan de decir. Lo que estoy tratando de decir es que la Defensoría, con todo y con eso, la Defensoría hace su papel. Usted está viendo que estamos requiriendo información. Lo que tratan de decir es que no es prioritario. Si no entregan el dinero para algo que es urgente, que se está solicitando y no lo entregan, quiere decir pues que es bueno, consideran que hay otras prioridades. Bueno, yo tengo una visión, a ver, sí, soy pesimista de la realidad, pero optimista del ideal. Yo diría, este es un gobierno que recién tiene 100 y pico de días y que se está acomodando, y yo tengo una mirada positiva y quiero creer, ser el nivel subjetivo de mi frase, quiero creer que van a reconducir esto. Ahora, yo quería ir a otro aspecto y quería su punto de vista, ¿no? Como defensor del pueblo, necesitamos autoridades que estén preocupadas por las personas, por los ciudadanos, y se vienen unas elecciones del 7 de octubre. ¿Qué debemos esperar, o mejor dicho, qué debemos esperar de los ciudadanos, de los electores? Porque acabamos de escuchar, pues, que ya en los últimos meses algunos alcaldes, pues, deciden inaugurar, pues, estatuas a Gareca o a Guerrero, porque eso es un ejemplo para la verdad, porque quiere llevar a su hijo, ¿no? Y mostrarle que eso es, en fin. Eso no podemos seguir permitiéndolo. Ya creo que ya hay ejemplos suficientes, muy cercano. Usted también ha extrapolado el tema de la justicia o del caso de la mujer a provincia. Imagínense las cosas que ocurren también en provincia y que en Lima, porque a veces nos aislamos, no sabemos. El caso de Guerrero o de la estatua de Guerrero y de Gareca deben haber miles en muchas zonas, pero estas nos hemos enterado. Sí. Créame que podríamos hacer una antología del absurdo, sí, con las obras públicas que en todo el país se han hecho, divorciados y de espaldas a los derechos fundamentales y a los servicios públicos que deben estar primeros en el ranking de la actuación del alcalde. Hay estatuas a la papa, hay estatuas o hay piscinas en distritos donde no hay agua, no digo agua para la piscina, sino agua para que puedan consumirlo para la población. Por eso digo, podríamos hacer tranquilamente una antología del absurdo y del divorcio total del compromiso que tienen las autoridades con la comunidad respecto de su principal función. ¿Cuál es su principal función? Los servicios públicos y la materialización efectiva de los derechos fundamentales. ¿Qué debemos esperar? Para responder su pregunta, Martín, ¿qué debemos esperar? La Defensoría ha tenido distintos niveles de actuación a lo largo de los últimos 15 años en materia de procesos electorales. En esta oportunidad, porque ya existen instituciones que hacen una labor importante como transparencia, como el propio sistema electoral, y además hay veedores internacionales, de manera que la presencia de la Defensoría en este proceso electoral va a ser distinta. Una de las cosas que le adelanto es que la Defensoría va a hacer una promoción y va a establecer lo que todo alcalde no solamente debe conocer, sino comprometerse a hacer, y sea una suerte de test que el ciudadano le tome todos los meses. Claro. Ejemplo, ¿qué está haciendo usted contra la violencia, para combatir la violencia hacia la mujer? Que la ley le obliga, que usted no tiene nada que inventar, porque hay normas que usted tiene que cumplir y hacer cumplir. ¿Qué está haciendo usted respecto al servicio de educación? Porque el servicio de educación en los gobiernos regionales se ha descentralizado. Existen direcciones o gerencias regionales en materia de educación y salud. Entonces vamos a rankear y señalar cuáles son las funciones en materia de salud, en materia de educación. El ciudadano tiene que saber que estas son las 10 cosas que tiene que cumplir el principal funcionario de mi región o de mi localidad. Y en virtud de eso lo vamos a medir. Es una tarea a mediano plazo hasta que eso se aloje, se instale en la mentalidad de la ciudadanía y empecemos a elegir a partir de eso a los funcionarios. Sí, pero es todo un desafío, ¿no? La población muchas veces... hay que empezar a hacerlo. La población es muy emocional, ¿no? Y se deja llevar a veces por falsas señales. Y por eso tenemos a los representantes políticos que muchas veces nos defraudan.
Sí, pero contamos con los medios, ahora, contamos con ustedes, sí, para hacer, y otros actores de la escena pública, para que podamos empezar a hacer esta tarea larga pero necesaria. Se viene el 7 de octubre, por ejemplo, fecha que es crucial, ¿no? Es una nueva elección, ¿no? De alcaldes, presidentes regionales. Y va a ser la elección de mayor magnitud, Martín, ¿no? Que vamos a tener dentro de nuestra historia. Sí, pero electoral. La pregunta es, ¿podemos tener confianza en la credibilidad de estas elecciones, considerando que el jefe de la OMP está siendo seriamente cuestionado y su destino está en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, que está sumamente cuestionada por los temas que hemos venido discutiendo a lo largo de estos días? ¿Qué situación, no? Sí, bueno, es enormemente preocupante porque en efecto es una de las principales autoridades en el proceso electoral, y lo que hay que pedir es que haya una solución pronta en el Consejo Nacional de la Magistratura, y al propio tiempo también un proceso de investigación y solución pronta en el Consejo Nacional de la Magistratura respecto de sus propios miembros. ¿Usted recuerda alguna crisis como la que estamos pasando? No, hubo una hace algunos años atrás respecto de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que se reunió con un postulante. Y que fue removido, y que ¿no? Rápidamente fue removido. 2010, creo. ¿2009? Me parece. Bueno, Posible, más o menos esa fecha. Yo le digo porque en aquella época yo fui decano del Colegio de Abogados de Lima. Ajá. Y por eso lo tengo más o menos en la mente. Y en aquella oportunidad, como ahora, exigimos lo mismo, estamos exigiendo lo mismo, una solución rápida, por rápida, no apresurada, por rápida, cumpliendo las formalidades y todos el los debido pasos proceso legales, para que esto luego no se revierta. Así es, porque si se cometen infracciones, pues todo queda invalidado posteriormente. De acuerdo. Bueno, doctor Gutiérrez, ¿usted cree que realmente van a haber posibilidades de que esto sea un punto de inflexión dentro de la justicia peruana? Una crisis como esta nos obliga a, en conjunto, todas las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, actuemos de una manera consecuente con la democracia. La democracia supone un control entre los actores, por un lado los medios, pero por otro lado también las otras instituciones que no necesariamente están involucradas. Por ejemplo, el caso de la Fiscalía. Yo saludo la acción del fiscal rápida respecto de el anuncio que va a hacer investigaciones preliminares respecto de estos temas que se han visto en el Consejo Nacional de la Magistratura. Él directamente no puede iniciar una investigación porque estos señores tienen lo denominado antejuicio, pero sí puede determinar si en efecto objetivamente hay la comisión de delitos y luego dar el siguiente paso para que se les levante el fuero. Eso en relación a las autoridades, tanto al juez como a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de manera que tenemos que hacer un esfuerzo porque las instituciones funcionen y dejarlas que funcionen, que el Congreso también funcione, porque lo que acaba de anunciar respecto de que la Comisión de Justicia se va a ocupar del tema, pues hay que seguirle el paso, y el día 20 me parece que después del 20. Después del 20. 21, en fin, 22. Bueno, esperemos que sea pronto, también tengamos un resultado. Y por último, sea antes del 28 de julio. Desde luego. Que eso es importante. Y por último, un punto importante. Todas las instituciones tienen el deber de colaboración. Entre ellos ustedes también, los medios. Seguro. Entonces, pero cuidado. Esto no debe llevar a violentar la libertad de expresión. Me estoy refiriendo a la diligencia que se realizó el día de ayer. El medio tiene la obligación tiene el deber de colaboración, pero no podemos atajar o detener las investigaciones o la difusión de esto. Seguro. Con actos equivocados. Pero también saludo la corrección hecha por el propio fiscal. Bueno, doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, muchas gracias por su visita nacional. Muy amable. Un gusto. Pues Manuel.